Muchas gracias. En primer lugar, como es debido, pero no solo porque es protocolario, sino también porque lo siento así, quiero agradecer a los organizadores de este evento su invitación a participar. Hemos oído ya muchos datos sobre la reforma del federalismo. En primer lugar, hemos oído sobre la reforma del federalismo, pero también hemos tenido la oportunidad de oír algo sobre la financiación de esta reforma, así que por ello voy a ir saltando partes de mi conferencia. No obstante, primero quería felicitar a la ciudad Zaragoza. Es la primera vez que vengo y les puedo prometer que la próxima vez voy a venir con mi mujer para visitar a fondo la ciudad y visitar este palacio que me ha impresionado mucho. Sin embargo, no he encontrado tan impresionante la reforma del federalismo en la República Federal Alemana. Me temo que va a ser difícil además conseguir mejorarla más. Brevemente, la reforma del federalismo, la primera reforma del federalismo, fue un intento más o menos acertado de repartir las competencias entre el Bund y los Länder, es decir, las competencias del Bundestag y del Bundesrat, de los parlamentos regionales o de los Länder y del Parlamento estatal. Repartir, como decía, las competencias y las responsabilidades. En cierto modo se ha conseguido, pero a pesar de ello, en bambalinas se nota todavía que hemos llegado a un nivel de Estado que sigue estando expuesto a la confrontación entre estos dos niveles estatales. Esta mañana hemos oído alguna crítica que me parece muy correcta, esta idea de sándwich. Estamos atrapados entre el nivel municipal y el nivel europeo y en medio, como el jamón del sándwich, está la federación y los Länder. Se pueden imaginar que además que el queso y el jamón del sándwich se pelean entre sí. Y por eso los Länder, especialmente los Länder, como voy a explicar más adelante, tienen la sensación de que económicamente les va mejor, pero esto es solo válido para algunos. Hay Länder grandes, poderosos, que necesitan o que quieren mayor autonomía, mientras que los pequeños y más pobres, los Länder más pobres, que entre los que están también los nuevos estados federales que se sumaron a la federación después de la reunificación, les gustaría o preferirían una vinculación mayor al Bund, a la federación, sobre todo en temas financieros. Esto hay que tenerlo en cuenta. Si lo tenemos presente, veremos mucho más claro hasta qué punto ha sido efectiva la reforma o podemos hacer una valoración mejor de esta reforma. El reparto de competencias, como ya les he dicho, se pensó en una situación win-win, yo gano, tú ganas. El Bund ha recibido competencias, algunas que deseaba tener desde hacía tiempo, y los Länder y los parlamentos de los Länder, los parlamentos regionales, también han conseguido algunas competencias que deseaban y además han conseguido este derecho de legislación divergente, aunque pueda conducir a este efecto ping-pong del que ya hemos discutido suficientemente. Pero en este momento apenas sí tienen capacidad para afectar las competencias del Bund. Digamos que es una situación win-win, yo gano, tú ganas. Esta reforma del federalismo ha sido posible únicamente porque se necesitaba una mayoría de 2/3 y por lo tanto solamente ha sido posible porque el Bund y los Länder han llegado a un acuerdo sobre la necesidad de un segundo paso, es decir, un acuerdo para abordar el tema de la financiación, que en realidad es un tema que está sometido a una presión política mayor.
El partido liberal, el FDP, es en realidad el que más empeñado está en este tema, porque se quiere un sistema federal, pero con una financiación viable, por supuesto. Y el FDP estaba presente en el gobierno de algunos de los Länder, por lo tanto podía votar y podía tener una influencia en las decisiones que se tomaran, y dijeron que solo aprobarían o votarían a favor en aquellos Länder en los que están presentes en el gobierno si se produce una discusión o se pone en marcha este segundo paso. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque lo que tenía en mente el FDP al poner esta condición, y lo digo por supuesto como mi opinión, no es la opinión del Consejo de Estado, supongo que no hace falta que subraye esto, lo que el FDP quería perseguir con esto, y lo que puedo que muchos juristas tuvieran también en mente, es que esta imagen que les muestro aquí en el PowerPoint, tan complicada, llegará a solucionarse. Mi colega esta mañana ha comentado que en el segundo nivel puede producirse un endeudamiento. Es solo del Bund, porque si no se produce un equilibrio entre ambos niveles, los Länder pueden salir bien parados, mientras que el Bund puede endeudarse, y esa no era la intención cuando se hizo la reforma. En la primera reforma del federalismo se inició con mucho entusiasmo, y en el Parlamento incluso se hablaba de una reforma del federalismo como la madre de todas las reformas, pero al final ha resultado ser la suegra en vez de la madre. Y las suegras pueden ser muy guapas a veces y atractivas, e incluso simpáticas. A veces, sí, a veces. Y lo mismo ocurre en este momento. De nuevo, vemos que todo el sistema está condicionado a que consigamos un buen acuerdo financiero. Voy a intentar explicarles mi opinión sobre los problemas que produce este esquema tan complicado que tenemos aquí en la pantalla. Y después voy a intentar explicarles qué es lo que puede conseguir una segunda reforma del federalismo. Puede que algunos de los problemas les suenen y se vean reflejados, puede que haya problemas que voy a mencionar y que sean comunes aquí en España también, pero nosotros desde luego tenemos muchos problemas dentro del sistema de la compensación económica. Este sistema de compensación es la garantía de que el nivel de vida sea equilibrado, que es una de las garantías de nuestra legislación. En el 94 no se trataba solo de tener un nivel de vida equiparable, sino incluso unificado. Se trataba de conseguir una normativa, no una normativa única, pero sí por lo menos similar, de manera que el nivel de vida estuviera garantizado en igualdad en todos los Länder, a pesar de que tuvieran condiciones económicas e industriales peores. Esta compensación, este intento de conseguir niveles de vida iguales, ha producido un esquema procedimental ciertamente complicado, que es el que ven en la pantalla. Solo se lo enseño así de fondo. Voy a mencionar algunas cosas, pero no tengo tiempo para explicarlo en detalle. Voy a intentar resumir el tema. Esta compensación produce una serie de efectos que divide a los Länder en dos categorías: los Länder donadores, por así decirlo, y los Länder receptores.
los donantes y los receptores. Hay los lenders más beneficiados económicamente o más ricos hacen un pago de compensación a los lenders receptores. Estamos hablando de un importe de aproximadamente 8.000 millones de euros. Es algo menos, pero bueno. Y además también reciben compensaciones verticales de una cantidad aproximada de 15.000 millones anuales. Si después de la compensación horizontal, el land receptor sigue teniendo un poder económico por debajo del 95% de la media de los demás lenders, entre el 95% hasta 105%. Entre el 95 y el 105% se dice que el nivel económico es el mismo, el poder adquisitivo es el mismo. Estas cifras no es lo único que les quiero mencionar aquí hoy. Para los nuevos lenders también hay compensaciones para necesidades especiales que han venido recibiendo durante 14 años, y estamos hablando de 10.500 millones de euros, que lógicamente van reduciéndose porque las necesidades especiales también van reduciéndose. Y esta figura existe solo hasta el año 2011, desde el 2002 hasta el 2011. Así que en total estamos hablando de 40.000 millones de euros, que como ven es una cantidad enorme. Con este esquema de compensación, la intención era buena, pero hoy en día ya nadie está contento con ello. Los lenders ricos se quejan, los lenders pobres también se quejan. Los receptores dependen de las prestaciones de estas compensaciones, y si de repente tienen una subida de ingresos reciben menos dinero de la compensación. Así que este sistema de compensación acaba levantando ampollas en ambas partes. Un ejemplo, por ejemplo, si un land quiere mejorar sus ingresos, tiene quizás que invertir en personal, pero los gastos de personal son gastos internos del land. Estoy simplificando el sistema, por supuesto, pero la tendencia es así. Si se ingresa más impuestos, viene menos de las compensaciones, pero los costes de personal siguen siendo cosa interna, y esto a largo plazo no es sostenible. Así pues, estas compensaciones tienen una serie de fallos. Los lenders receptores se acostumbran a recibir estas ayudas, y al final el volumen financiero, digamos que está inflado. Hay también momentos de pico, y todos estos fallos son los que queremos solucionar en la próxima reforma. Alemania se diferencia de muchos sistemas federales precisamente por este sistema de compensación. Otras democracias constitucionales con sistema federal, como puede ser Suiza o Estados Unidos, no tienen un sistema de compensación entre los estados federales, sino que cada uno de los estados federales depende de sus propios impuestos. Así pues, no estamos en una situación win-win de yo gano, tú ganas, sino que las relaciones financieras hasta ahora son complicadas, y la situación de partida para las negociaciones es sobre lo que se está discutiendo, porque no es tan sencillo. Las haciendas públicas son deficitarias en muchos casos, y la señora Südhoff ya ha hablado de este tema. Los lenders donantes quieren dar menos, por supuesto, y los lenders receptores quieren continuar recibiendo estas percepciones.
y los receptores son 11 de 16 Länder y llevan 30 años participando en este sistema de compensación. Es decir, que el ingreso que reciben de los Länder donantes ha sido fundamental para sus haciendas. Es decir, los ricos quieren dar menos y los pobres quieren continuar recibiendo lo que han recibido hasta ahora. Necesitarían más, por supuesto, pero por lo menos no piden más, piden lo mismo que tienen. Un problema adicional son los Länder de Alemania Oriental, porque los ingresos por impuestos en este momento son mucho más bajos que en los Länder originarios de la República Federal. Es decir, por debajo, más o menos un tercio de los ingresos por impuestos de los otros Länder. Porque la estructura industrial, por supuesto, no es la misma y también el porcentaje de propiedades e ingresos de capital son menores. En ninguno de las empresas del DAX tienen sede en los Länder de la Alemania del Este. La tasa de paro es mucho más elevada y los jóvenes con movilidad y conocimientos suelen irse a otros Länder. Los nuevos Länder tienen problemas adicionales de infraestructura. Por ejemplo, en Brandenburgo hay que están cerrando escuelas rurales, mientras que en las zonas de concentración de población alrededor de las capitales faltan estructuras escolares, faltan canalizaciones, faltan viviendas, etcétera. Esto quiere decir que lo que se consiguió a lo largo de 40 años en los estados federales iniciales se ha intentado conseguir en 10 o 15 años en los nuevos estados federales y, por supuesto, esto financieramente es complicado. Todo esto ha conducido a reflexionar sobre la segunda reforma del federalismo, que se ha retrasado precisamente por estos problemas. Se ha visto que los pagos para necesidades especiales de los estados del este, de los Länder del este, deben ser repensados y que hay que renovar completamente el sistema de compensación, que no se sostiene en su estado actual. ¿Qué es lo que se puede regular? ¿Cuáles son los problemas que tenemos que solucionar? Yo diría que se concentran en tres aspectos. En primer lugar, hay que poner freno al endeudamiento, tal vez con ayudas para los Länder más pobres, para que solucionen sus deudas históricas y reducirlas. También hay que estudiar el tema de la autonomía de los Länder en cuanto al gasto público. Yo creo que estas dos cuestiones están muy vinculadas, no es un problema separado el uno del otro. Y voy a comenzar hablándoles del freno del endeudamiento. Se discutió en algún momento la posibilidad de hacer una prohibición de endeudamiento, pero esto sería una medida demasiado fuerte, porque podría tener un efecto cíclico. Independientemente de qué modelo se elija, tenemos que movernos dentro del Tratado de Maastricht y si lo observamos con cuidado veremos que Alemania sigue teniendo un déficit estructural importante. En la situación económica en este momento debería haber superávit, pero tenemos una coyuntura concreta. Incluso la mayoría de los Länder, incluso los ricos, tienen problemas para tener superávit. Este problema estructural
continúa y va a seguir así. Por lo tanto, si somos consecuentes, tenemos que seguir tomando medidas de ahorro fuertes y decisivas, aunque no sean muy populares y aunque los partidos se vean obligados a prometer reducción de impuestos, porque es muy bonito prometérselo a la población, pero no es factible. Tenemos que seguir ahorrando. Ya sé que hay que tener en cuenta los intereses electorales, pero los regalos electorales al final pasan factura. Este mensaje desagradable va a hacer también que los Länder que están en peor situación tengan presupuestos estructurales más equilibrados. Por desgracia están muy lejos de esto. Si ponemos freno al endeudamiento, tenemos que permitir una compensación, que siga habiendo compensación más allá del ciclo coyuntural, es decir, a largo plazo. Por supuesto que habrá que realizar auditorías a cargo de algún órgano democráticamente legitimado o que sea neutral, pero un freno al endeudamiento debe estar bien planificado si queremos que ayude. Luego tenemos también la cuestión de qué tipo de regulación necesitamos, porque hay temas que se pueden discutir políticamente pero que no son discutibles desde el punto de vista de la ley fundamental. Los Länder deberían incluir este tema en cada una de sus constituciones. Luego tenemos las ayudas a las deudas históricas. Los Länder que tienen un alto nivel de deuda tienen también el problema del pago de los intereses de estas deudas. Si estamos hablando de 40.000 millones de intereses anuales, la carga de los intereses es mucho más elevada incluso que las deudas netas en sí mismo. Creo que cualquiera entenderá este tema al margen de las maniobras de política presupuestaria, etcétera. Es decir, que el endeudamiento ya no va a ser no se puede contemplar como margen de maniobra política, aunque sea más largo que los mandatos electorales. Es decir, que en algunos Länder en 2007 consiguieron conseguir un presupuesto sin cargas por intereses, pero el Bund no lo consiguió. Sin la ayuda para estas deudas históricas, y esto es mi opinión, el freno al endeudamiento del que he hablado antes no va a ser práctico, no va a ser factible, especialmente en los Länder pobres. Estos Länder pobres soportan unas cargas financieras por intereses muy elevadas. El volumen debe de ser aproximadamente 1.600 millones al año y la consecuencia sería que la carga de los intereses se podría reducir a un nivel medio per cápita en todos los Länder si se hiciera un esfuerzo. Lo que antes se conseguía por la compensación, ahora se debería de intentar conseguir ahorrando en el pago de intereses. Un segundo paso podría ser pensar en una ayuda a la cancelación de este endeudamiento, que tiene mucho que ver con los medios económicos que han ido disminuyendo después del segundo pacto solidario. Para el Bund sería beneficioso, sería factible ayudar a los Länder pobres, aunque no sea querido desde el punto de vista político. El Bund solo va a estar dispuesto a hacerlo si los Länder ricos también participan, por supuesto. Los Länder ricos, Baden-Württemberg, ha dado a entender que quizás estaría dispuesto.
Hay que tener en cuenta que la introducción de un régimen de endeudamiento más severo limita a los legisladores de los Länder, y esto en cierto modo es incómodo para los Länder porque asumir nuevos créditos les pone en una situación que más autónoma, porque al disponer de más presupuesto pueden tomar más acciones políticas. Si reducen su endeudamiento, tienen las manos más atadas y pueden tomar menos medidas, porque todos los Länder quieren tener, por supuesto, una cierta autonomía a la hora de llevar a cabo sus propuestas, porque entonces la única manera de aumentar sus ingresos sería aumentar los impuestos, lo cual tampoco es popular, o tampoco pueden ofrecer descuentos en los impuestos o reducciones en los impuestos. Como antes ya he mencionado, el federalismo cooperativo y el federalismo competitivo están confrontados. El que quiere un federalismo competitivo, por supuesto, no está dispuesto a seguir pagando compensaciones, y el que quiere un federalismo cooperativo sigue defendiéndolo a sangre y fuego. Los Länder pobres tienen miedo de que los Länder ricos puedan bajar los impuestos y esto suponga problemas para ellos, y los que se encargan de la política social tienen miedo de que los Länder pobres reduzcan sus prestaciones sociales, cosa que ya se ha discutido esta mañana. En general, con esto volveríamos a replantearnos la cuestión del equilibrio o de la igualdad del nivel de vida entre los diferentes Länder. En ninguna parte o en ningún lugar se lee o está escrito que esta segunda reforma vaya a conducir a esta situación. Lo que se está pensando en este momento es ver cómo regular normativamente esta situación, y yo personalmente espero que se introduzca un freno al endeudamiento con ayudas al pago de las deudas ya existentes, especialmente para los Länder más pobres. Y para terminar, yo pienso que este freno al endeudamiento va a ser una garantía para el futuro. Los Länder más pobres solo pueden asumirlo, por lo tanto, si esto se acompaña de una medida de ayuda de pago de los intereses y de las deudas históricas ya preexistentes. Y de esto es de lo que se está hablando en este momento en la Comisión para la Segunda Reforma. Esta comisión tiene un periodo de reflexión no demasiado largo y tiene un trabajo enorme que hacer en este corto periodo de tiempo. Tienen que llevar a cabo modificaciones en el federalismo que solo son posibles en un momento determinado. Y esta segunda reforma ha sido solo posible gracias a la gran coalición entre los dos partidos fundamentales, y solo va a ser posible llevarla a la práctica si se realiza también bajo el mandato de esta gran coalición, porque no sabemos lo que va a pasar en las próximas elecciones y tampoco sabemos qué va a ocurrir luego con las reformas. Las nuevas elecciones son en septiembre, en medio tenemos el verano. Eso quiere decir que la Comisión tiene que presentar resultados para junio prácticamente. Estoy realmente interesado en ver qué es lo que consiguen hacer de aquí a junio. Muchas gracias.